¿Qué dudas tenemos por ahí? Yo, profe, del problema que le había dicho del día 16, Ajá. entonces, ¿dos diferentes o por qué se hizo el análisis de... No, vámonos a revisarlo. Okay. Déjenme ver. Era el problema 10:30. No, 10. 10:30, ¿verdad? Sí, creo. Sí. Déjenme ver. Del día 16, ok. Lo estoy abriendo. No, es que me lo abra para poderlo poner aquí en pantalla. Ok, ya está abierto. Déjenme compartirlo. Y ya lo están viendo, ¿va? Sí. Ok. No es que sean dos problemas, es que es el mismo problema, pero tenemos dos secciones que hay que analizar. La primera sección es aquí donde tengo el cambio de, de ancho de la pieza y la otra donde se encuentra el orificio. Entonces, imagínense, de este lado es simétrico, entonces lo mismo da que yo vea este lado que vea este otro lado, ¿sí? Entonces, están esta sección y esta sección. Entonces, si nos vamos a la solución, aquí pueden ver cómo está separada la sección 1, la sección 2, la sección 3. La sección 1 y la sección 3 son iguales. Si tuviera un radio diferente, entonces a lo mejor ahí sí tendría que canalizar cada uno de las secciones. O si tuviera un ancho diferente entre este y este, pues también tendría que tener hacer ese análisis. Entonces aquí lo que mostramos es que la primera parte es la sección 1, que es la que están viendo aquí. Un cambio de sección donde tenemos un ancho W1, un ancho W2 y un radio. Entonces, esto es por lo que nosotros nos tenemos que dirigir a su libro. Aquí no lo tengo aquí a la mano, pero si se van a su libro, van a encontrar la figura, vamos a ver, la figura 15, 15.5, que les da, aquí la carga es axial, si se fijan estoy tensando la pieza, entonces tengo una carga axial de tensión y un cambio de sección, que es la figura 15.5. Déjame ver si puedo, no, es que si me voy a la figura, me tengo que salir de esta presentar, bueno, déjame ver a ver si lo podemos ver acá. Voy a regresar, a ver si puedo abrir. Ok, vamos a ver. Me voy a salir tantito de la presentación. Vámonos a presentar ahora el libro. Está aquí. No lo están viendo, ¿verdad? El libro. No, profe. Está leyendo. Lo que pasa es que yo quiero hacerlo muy rápido y la computadora está muy lenta. Tomó dos figuras para ese, ¿verdad, profe? La Así A15 es. y la Son dos A15. figuras, una para cada sección. Es que no me deja presentar el libro. Pudiera ser que tuviera algún tipo de
¿cómo se llama? De bloqueo que nos permita que lo exponga. Que ni siquiera lo puedo ver yo. No lo abre. Lo voy a intentar de nuevo. No me deja verlo. Pero bueno, entonces voy a regresar al documento en que estábamos. No sé si tengan su libro ahí a la mano. Ahora no me deja compartir nada, no aparece. No me deja ver los archivos en PDF. Lo voy a cerrar todo de PDF y lo voy a volver a abrir. No sé por qué no me deja. Ahora sí ya lo están viendo. Entonces, si nos vamos a los apéndices, tablas útiles. Aquí, si se fijan, tenemos esta, que es atención, es una carga de atención o carga axial con un orificio. Entonces, esta la usamos para el análisis del orificio. Y donde tenemos un cambio de sección, aquí tenemos la tensión y esta la usamos para el cambio de sección. Nada más que lo que nos aparece como W, pues aquí sería D, como W, ¿qué parece? A ver si lo puedo abrir otra vez. Ahí está, les aparece aquí como W1 y W2, que W1 vendría siendo D mayúscula y D2 sería D minúscula. Lo vamos aquí. Aquí tienen D es igual a W, T es el espesor, D minúscula es W2 y W1 viene siendo D mayúscula de acuerdo al dibujo. ¿Sí? Ya, ok. ¿Sí? Entonces ya de ahí ustedes pueden entrar a la tabla, aquí, obtener pues la relación del radio entre el diámetro, entre el ancho, aquí el ancho menor, y van a subir a la relación entre los dos anchos. Un detalle que no se vayan a confundir es acá, porque aquí les dice que es el diámetro, se los pone con la D minúscula, ¿sí? Pero cuando ustedes entran a la tabla para encontrar la Q, les pide el radio, no les pide el diámetro. Porque me ha tocado que se equivocan y utilizan la R como D. Me voy a la tabla, vamos a fatiga.
Aquí, este es el radio de la muesca, entonces tendría que ser la mitad de D para la figura A15.1. Si la tienen en milímetros está en la parte superior, si la tienen en pulgadas está en la parte inferior. ¿Sí? Ok, sí, gracias, ingeniero. Entonces aquí hay que sacar dos Qs, ¿verdad? También, porque tenemos radios diferentes. Es el mismo material, entonces la resistencia última a la tensión no varía, pero los radios sí varían. Uno es el radio del orificio y el otro es el radio de cambio de sección. Esta R. Y la otra sería de entre 2, que sería el radio para determinar esta Q. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué más? Aquí, por ejemplo, usando este mismo problema, ustedes tienen una carga máxima y una carga mínima, por eso tienen fluctuación y paso de una tensión de 5 kilolibras a menos 16 kilolibras. Entonces, por eso me queda un signo negativo, pero no me importa el signo nada más me está diciendo que está pasando, que esta es compresión. ¿Sí? Realmente lo que me interesa es la magnitud. ¿Ok? Aquí tienen, y entonces esto es lo que van a sustituir aquí. Si se fijan, aquí no me interesa tanto el signo, porque si no aquí se restaría. Si nada más nos estuviera dando una carga que dijera que la carga es que se está aplicando, aquí nos dijera que la carga que se está aplicando es, por decir, 5 kilolibras, entonces yo lo analizaría estáticamente y en lugar de multiplicar por KF, multiplicaría por KT. Y haría el Entonces, en análisis. esos casos no debemos de tomar en cuenta el signo del esfuerzo medio, bueno, ahí que nos dio. No, porque acuérdense que el signo es es a criterio de uno. O sea, yo puedo decir que la compresión sea positiva y la tensión sea negativa. Entonces ahí no me genera esa situación. ¿Sí? Lo que nos interesa realmente es la magnitud. Sí los utilizo a la hora de sumar. O sea, aquí a la hora de hacer la suma algebraica, sí los tomo en cuenta. ¿Dónde lo está? Aquí, sigma A, sigma M. Si ustedes se fijan, aquí tiene a la hora de hacer la suma, si paso de una tensión positiva a una compresión negativa, y entonces ya encuentro el valor. Pero al momento de meter esta fuerza dentro del esfuerzo, a mí me interesa la magnitud. Por eso aquí, aunque les aparece menos 6.6 por la fuerza negativa, ¿sí? A la hora de meter a la fórmula de Goodman o de Gerber, según el criterio que esté analizando, no lo pongo negativo, porque si lo pusiera negativo, entonces estos dos se sumarían, se restarían, y al restarse este valor, entonces se incrementaría el factor de seguridad. Okay. Profe, ¿y eso Gracias. es siempre? Así es. Uh-huh. O sea, siempre en las fórmulas para Goodman y Gerber se ponen los esfuerzos en positivo. Así es. Uh-huh. Sí, nada más es a la hora de hacer la suma, porque voy a tener una fuerza que me está estirando y otra que me está comprimiendo. Por eso ahí sí lo utilizo. Lo que me daría una gráfica, a ver, vamos a ver si tengo por aquí alguna. A ver,
Vamos a salirnos. Aquí. Abrir la de muelles. No, no quiero la de muelles todavía. No vemos eso. Aquí. Estamos viendo esfuerzos fluctuantes. Lo único que pasaría es que la gráfica estaría ligeramente, esta curva estaría ligeramente abajo, el esfuerzo medio estaría por aquí así, y la amplitud tendríamos una parte que pasa esta tensión y la otra que baja a una compresión. ¿Sí? Por ejemplo, aquí paso de una tensión máxima a una tensión mínima. Aquí de una tensión máxima a una tensión de 0. Aquí tengo de una tensión máxima a una tensión mínima con la misma amplitud. Y yo podría pasar de una tensión a una compresión sin que quede, sin que tenga un esfuerzo invertido. Quiere decir que la compresión es mayor que la tensión. Y entonces el esfuerzo medio queda aquí abajo. Pero es nada más para indicarnos en dónde estamos. ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra duda tienen por ahí? Creo que serían todas, ingeniero. ¿Sí? ¿Ya están listos entonces? Profe, yo sí tengo una duda con el Ajá. problema 613. Ajá. 6:13. ¿Qué Este, semana está? Déjenme ver para día 11. checarlo. ¿Eh? Día ¿Qué 11. día? ¿11? Ujú. Ok. Día 11. Ok, 6:13. Lo estoy abriendo, ¿eh? Ah. Aquí. Ujú. Sí, tengo duda en, primero en por qué bueno, para el esfuerzo invertido, por Ujú. qué se emplea esa fórmula. Y bueno, ahorita le digo la otra. Aquí en el esfuerzo invertido, esta fórmula. Sí, y Porque la de flexión. la de flexión. Ujú. A ver, bueno, vamos primero por esta, ¿sí? En teoría, nuestro factor de seguridad sería SE, pero SE nos está diciendo que es para una vida infinita. O sea que yo me encontraría sobre este punto y mi esfuerzo estaría por acá. ¿Sí? 1.000.000 de ciclos. Sí, Pero resulta que el problema nos dice que no lo consideremos 1.000.000 de ciclos, sino que lo consideremos a 10.000 ciclos.
Entonces quiere decir que nos vamos a encontrar en este punto. Mi criterio de falla ya no es SE, porque SE es para 1.000.000 de ciclos. Entonces va a ser SF. ¿Sí me explico? Sí. Aquí es donde va a fallar. Entonces, quiere decir que yo lo voy a cargar más allá del límite de resistencia a la fatiga. Ahora, en esta gráfica, acuérdense que está hecha cuando tenemos el esfuerzo medio igual a 0. Por eso yo puedo igualar el esfuerzo invertido a la resistencia a la fatiga entre el factor de seguridad. Si yo quisiera un factor de seguridad de 1, entonces sería en este punto y no en este punto. Ok. ¿Sí? Sí. Profe, ¿y ese Entonces, punto sigue siendo SF? este punto es el esfuerzo invertido. Pero se podría seguir considerando el SF, que no SF es desde Es que SU a SI. este punto es el SF entre 1.5. Vamos, aquí nada más está representado. Pudiera ser que el punto estuviera por acá. Ok. ¿Sí? Nada más es para representar que está abajo de la resistencia a la fatiga, porque recuerden que le están diciendo que un 50% de factor de seguridad. ¿Sí? Entonces este valor lo divido entre 1.5 y me va a dar un valor en algún lugar aquí abajo. ¿Sí? Y ese es el esfuerzo invertido que yo necesito determinar para la fórmula. Pero ese es uno. Luego el otro, ¿cuál es? Lo de, bueno, para sacar el esfuerzo invertido, Ajá. se usa la fórmula de flexión, creo. La fórmula de flexión. A ver, dime si está, ¿cuál te refieres? La de flexión. La de MC sobre I, momento flector. Ujú. Sí, sí, acuérdense que cuando están en una flecha rotativa, el momento es de flexión. De hecho, aquí les dice para cargas por flexión, Kc es igual a 1, quiere decir que estamos analizando por flexión la pieza. Entonces, mi esfuerzo va a ser igual al momento, aquí está, momento por C, que es el diámetro entre 2, aquí está, y el momento, la I, que es ¿cómo se llama? Fue el momento polar del área, ¿sí? Que es BH cúbica sobre 12 para una sección circular. Ok, entonces siempre que haya flexión siempre se va a calcular así. Siempre. Ok. ¿Sí? Si tengo torsión, va a ser TCJ. Si tengo una carga axial, va a ser fuerza entre área, ya sea tensión o compresión. Eso inclusive ustedes lo pueden ver en la misma, aquí en las gráficas, acá en las tablas. Aquí, aquí les dice, por ejemplo, aquí tengo una carga axial y les dice que el esfuerzo nominal va a ser fuerza entre área. Nada más que les dice que el área la van a determinar con el ancho menos el diámetro del orificio multiplicado por el espesor. Acá, por ejemplo, tenemos un momento flector y entonces aquí les dice que el esfuerzo nominal va a ser igual al momento por C entre I y les dice cuánto vale I para una sección rectangular. ¿Sí? Acá también les dice, por ejemplo, tenemos carga axial, esfuerzo nominal, fuerza entre área, donde el área va a ser igual al ancho que tenemos aquí, que es la distancia entre las ranuras, por el espesor. Si nos vamos a la siguiente, aquí les dice que el esfuerzo nominal, pues igual tenemos aquí momentos flectores, va a ser igual a mc sobre i. Si nos vamos, igual aquí pueden ver mc sobre i, aquí fuerza entre área. Aquí, por ejemplo, ya tenemos torsión. Entonces aquí pueden ver cuando la carga es axial, fuerza entre área. Pero si ustedes se fijan, el área tiene que ver con el diámetro más pequeño de la flecha. Y eso es lógico porque, pues, entre más grande sea el área, menor va a ser el esfuerzo. Entonces tomo el área más pequeña. ¿Sí? Acá tenemos torsión. Aquí tenemos par de torsión. El esfuerzo torsionante va a ser igual a TCJ.
y les dice cuánto vale C y cuánto vale J. Acá volvemos a flexión, MC sobre I, le dice cómo calcular C y cómo calcular I. Ujú. ¿Sí? Ok. Ahí tienen otros tipos de esfuerzos que también se pueden determinar. Ujú. Entonces siempre va a ser la misma fórmula para el esfuerzo invertido dependiendo de la carga que se le esté aplicando, ¿verdad? Así es. Ok. Ahí nada más hay que ver si hay un cambio de sección, pues hay que agregar un factor por la concentración de esfuerzos. Si la fuerza que se está aplicando es una carga que se aplica una sola vez y ya no se mueve, entonces lo consideramos con un análisis estático y multiplicamos por KT. Pero que la carga está oscilando, tenemos un esfuerzo fluctuante, entonces tenemos que utilizar KF. De todas formas, tenemos que determinar KT porque KF está en función de KT, ¿verdad? Me regreso acá. Aquí pueden ver KF está en función de KT. O KF está en función de KT. Entonces, siempre que tenga un orificio, una ranura, voy a tener concentración de esfuerzo y tengo que determinar estos. Aunque el análisis sea dinámico. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. ¿Qué más? Si se fijan en las tablas, las gráficas que vimos al final, ahorita, antes de esto, les dice cómo calcular los esfuerzos nominales. Ya el saber si vamos a utilizar KT o KF va a depender del tipo de carga que estemos analizando. ¿Sí? Quizás alguna dudita que pudiera surgir aquí también es el hecho del análisis aquí de los esfuerzos. Aquí le dice que el esfuerzo medio es el esfuerzo máximo más el esfuerzo mínimo entre 2 y la amplitud del esfuerzo es igual al esfuerzo máximo menos el esfuerzo mínimo entre 2. Muchas veces no se da el esfuerzo, sino que se da la carga o se da el momento o el par de torsión. Entonces, lo recomendable es que encuentren las componentes de la fuerza y luego calculen los esfuerzos. Por ejemplo, creo que en el que estábamos viendo en el 10, que el problema, ¿cuál era? A ver, el problema 10, 30, 10, ¿qué? El de ahorita era el 613. El 613, ¿verdad? Es que ya lo cerré. Bueno, en ese que estábamos viendo en el 613 les da una fuerza de 5 libras de tensión a menos 15 o 20, no me acuerdo cuánto era, de compresión, ¿sí? Entonces, primero hay que encontrar las fuerzas y luego sacan los esfuerzos. O sea, primero FA y FM, la fuerza media y la amplitud de la fuerza. Si les diera un momento, entonces tendrían que encontrar la amplitud del momento y el momento medio y esos valores sustituirlo para obtener el esfuerzo nominal. MA por C entre I para el esfuerzo de amplitud y para el esfuerzo medio MM, C sobre I, si es flexión. Si es torsión, entonces hay que poner T del par de torsión, TCJ o TMCJ, ¿sí? Con eso encuentran tau A y tau M. ¿Sí me explicó? Eso lo pueden ver también en el examen. En el examen eso fue lo que se hizo. Vamos a ver si lo tengo aquí el examen.
Ahí tengo aquí la respuesta. No, es nomás es el puro examen. A ver dónde puse la respuesta. Me de que se lo subí, ¿verdad? La respuesta. Sí, profe, la subió. Nos la mandó por WhatsApp. La profe. mandó por WhatsApp. Vamos a ver si puedo meter al WhatsApp. Pero si las mandé por WhatsApp, entonces también la tengo aquí en la computadora. A ver qué le hice. Yo aquí tengo el documento, profe, si quiere comparto la pantalla. A ver si puedes hacerlo. Si no te tengo que dar cambiar. Aquí está ya. Ya lo encontré. Ah, ok. ¿Ya la están viendo o no? ¿No va? No. 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 A ver. Y voy otra vez. Aquí está. Si ustedes se fijan en el primer caso, aquí les da nada más los 50 newtons, es una tensión nada más, entonces no tenemos esfuerzo fluctuante. Encontramos en la figura que vamos a utilizar es la 15.3. Nos dice aquí que encontramos que es el esfuerzo máximo va a ser igual a KT por el esfuerzo nominal, y el esfuerzo nominal ya nos lo dice que es fuerza entre área, y dice el área es igual a D por T, entonces D tenemos que es el ancho menor y T es el espesor. Ahí había que haber sacado D, que era la resta del ancho que tenemos aquí, W, menos los dos radios, o dos veces el radio, y entonces nos da 4.7 centímetros y les da un área de 235 milímetros. Los 50 newtons entre los 235 les da 212.76 kilopascales. Pero como tengo estas ranuras, entonces yo sé que tengo una concentración de esfuerzo. Como la carga es estática, entonces nada más tengo que sacar KT. Y aquí tengo la relación R entre D. Por ahí me decían, es que no me da, porque estaban dividiendo 40 y... Están midiendo que 0.015 entre 47, creo que sí lo dividieron, y entonces les daba un número bien chiquito. ¿Sí? Pero aquí los milímetros y los milímetros se van, y entonces tienen estos datos, y con esto encuentran KT, multiplican el esfuerzo nominal y les da el esfuerzo máximo. Ahora les dice la segunda parte, les decía que era un esfuerzo fluctuante. Entonces les dice que la fuerza oscila entre 0 y 50. Entonces, ¿cuál es mi fuerza mínima? 0. ¿Cuál es mi fuerza máxima? 50. Hago el análisis de la amplitud de la fuerza, que va a ser el valor absoluto de la fuerza máxima menos la fuerza mínima entre 2. Me da 50 entre 2, son 25 newtons. La fuerza máxima más la fuerza mínima entre 2, la fuerza mínima vale 0, entonces la fuerza máxima va a ser 50 entre 2, 25 newtons, de tal manera que la amplitud y la fuerza media valen lo mismo. Podría ser diferente, porque si yo hubiera puesto aquí, por ejemplo, un valor de 5, entonces sería 50 menos 5 entre 2 y les daría 22.5. Y acá 50 más 5 entre 2 sería 55 entre 2 y les daría que 35. 27.5, entonces ya tendría una diferencia, pero en este caso eran iguales. Fuerza entre área es la misma área que yo ya había calculado acá, ¿sí?
Y entonces ya tengo mi amplitud del esfuerzo nominal, 106.38, mi esfuerzo medio nominal, 106.38. Como aquí estoy analizando fuerzas fluctuantes, entonces ya voy a tener que hacer un análisis por fatiga y entonces tengo que multiplicar por KF. KT ya lo tenía, Q lo leo en las tablas y entonces voy a sacar KF. Para obtener Q necesito SUT, que son 690 megapascales, y el radio, que ya tengo aquí, que es de 1.5. Con este radio y con la resistencia obtengo Q. Sustituyo las dos ecuaciones y obtengo KF, que es 2.28, y ahora sí multiplico los esfuerzos nominales por ese factor de fatiga, por fatiga, y tenemos 242.55, 242.55. Si se fijan, estos esfuerzos son menores al que yo había calculado en una carga estática. ¿Sí? Profe, Ajá. calculó así los esfuerzos, el medio nominal y el de amplitud nominal por la forma de la, ay, ¿cómo se llama? De la pieza, ¿verdad? Así es. Y por el tipo de carga, porque si aquí yo hubiera tenido una fuerza que me generara un momento flector, entonces yo aquí tendría que haber sacado mc sobre i para el esfuerzo. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Si se fijan, estaba bien fácil porque los esfuerzos se repetían, eran iguales. En la flecha es diferente. A ver, aquí donde estábamos viendo un análisis de una flecha, creo que era en este. No, este es el ejemplo que tenían. A ver. Aquí, por ejemplo, este es una flecha, ¿no? Ah, no, esta es una pieza. Pero si ustedes se fijan, aquí el momento flector yo lo determino de la fuerza por la distancia. Vamos a verlo acá abajo. Cuando estamos analizando los esfuerzos. Aquí estamos analizando la resistencia del material, el límite de resistencia a la fatiga. Y aquí, si se fijan, el momento lo calculo fuerza por distancia. De 2 por 0.6 me da 1.2. ¿Cuánto vale mi esfuerzo medio? 0, porque me está diciendo que la fuerza pasa de un positivo a un negativo en la misma magnitud. Aquí le dice más menos 2 kilonewtons. Vamos a suponer que les hubiera dicho que la fuerza máxima son 2 kilonewtons. O sea que a lo mejor empujo con 2 kilonewtons y que la fuerza mínima fueran 0 kilonewtons, entonces quiere decir que retiro la carga. La pongo y la retiro, la pongo y la retiro. Entonces yo tendría que haber usado esta fórmula aquí. Obtendría un momento máximo que sería 2 por 0.6, 1.2, y un momento mínimo que sería igual a 0. ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. Y la amplitud del momento entonces sería 2 kilonewtons entre 2, sería 0.6 kilonewtons la amplitud, que también en este caso, si como tenemos un valor de 0, tendríamos que el esfuerzo medio, el momento medio también sería 0.6 kilonewtons metro. Pero no podría calcular el número de ciclos con la amplitud y con el esfuerzo medio. Tendría que hacer lo que comentábamos ayer, graficar y sacar una línea con el criterio de Goodman o Gerber que estemos analizando, donde el factor de seguridad sea igual a 1
para encontrar el punto en donde estaría chocando la línea con el esfuerzo, las abscisas, ¿sí? Con la línea vertical, y en ese punto yo estaría encontrando el esfuerzo invertido. Sí, me se acuerdan de ayer, ¿verdad? Del ejemplo. Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Sí? Entonces, ese sería, si yo quisiera encontrar el esfuerzo invertido, tendría que hacer esa gráfica, o no hacer la gráfica, pero usar el criterio en donde voy a tener los valores de sigma A, sigma M, SU, y el SE lo cambiaría por el esfuerzo invertido, por el SF, que sería igual al esfuerzo invertido, despejo, y entonces ya podría yo encontrar este valor. Ok. ¿Algo más? ¿No? Creo que no. Ok. Hay una, por ahí me topé en el examen, aprovechando, me topé con la situación de que algunos se pusieron a calcular el esfuerzo de von Mises cuando no era necesario. El esfuerzo de von Mises se usa cuando tenemos una combinación de esfuerzos. Si yo nada más tengo un esfuerzo de tensión, es decir, estoy jalando la pieza o la estoy comprimiendo, yo no tengo que hacer un análisis de von Mises. Si estoy flexionando, tampoco. Ahí sería sigma, en este caso de tensión o de compresión sería sigma, y en el caso de que si fuera torsión, que yo estuviera torciendo la pieza así, sería tau. Mi esfuerzo de von Mises es cuando yo combino una tensión con una torsión o una tensión con una flexión, o sea, que lo esté doblando y a la vez lo esté jalando, tensando o comprimiendo, ¿sí? O cuando tengo una tensión y a la vez lo estoy torciendo, o bien que estoy flexionando y a la vez estoy torciendo. Ahí es cuando tengo que hacer un análisis de sacar un esfuerzo equivalente. Mientras tenga un solo tipo de esfuerzo, no necesito meterme con von Mises. ¿Con ¿Ibas a flexión preguntar? y axial también se saca von Mises? Compresión, Flexión y axial. es lo mismo que una carga axial. Compresión y tensión son cargas axiales. Si yo estiro, pero a la vez estoy generando torsión, ahí ya tengo que hacer determinar un esfuerzo equivalente. O sea, sí, Estaría doblando y estaría tensionando o comprimiendo. ¿Sí? o sea, tengo que tener un cortante y un normal. Si tengo dos esfuerzos normales, no saco von Mises. Sí, sí, porque la tensión y la flexión te generan dos esfuerzos. Vamos, aquí arriba, a la hora que yo estoy torciendo esto, aquí arriba tengo tensión y abajo tengo compresión. Y si adicionalmente lo aprieto, entonces mi tensión arriba se va a reducir, pero mi compresión abajo se va a incrementar. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, ahí yo puedo utilizar von Mises. Von Mises es un esfuerzo equivalente normal, por eso se utiliza sigma. Sí. A pesar de que tengo torsión, estoy sacando un equivalente. En lugar de utilizar tau de von Mises, utilizo sigma. Quiere decir que voy a utilizar SUT, que voy a utilizar SE y que puedo utilizar SY. ¿Sí? Que cuando uso von Mises. A pesar de que tengo torsión. ¿Sí se entiende? Sí, ingeniero. ¿Sí? Entonces, si no tengo combinación de esfuerzos, me olvido de von Mises y me voy directo al criterio que vaya yo a analizar. Porque no sé por qué ayer el examen algunos se fueron a tratar
Va a tratar de sacar el esfuerzo equivalente. Entonces, quería quedar un poquito más claro los tres tipos de esfuerzo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra duda? ¿Se entiende bien cómo sacar, por ejemplo, el momento flector? Sí, profe. ¿Sí? Un momento torsionante o un par de Sí. torsión también. Ok, porque luego a veces el problema viene más bien en las bases. Porque esto ustedes, si ustedes se fijan, el análisis de reacciones, pues eso es de resistencia de materiales o mecánica de materiales. Inclusive sacar los esfuerzos viene de ahí. Nada más lo único que estamos cambiando es que ustedes lo veían todo en estática y ahora tenemos cargas fluctuantes. Eso es toda la diferencia. Sí, profe. ¿Qué más? ¿Qué más les entran dudas? A ver si hay alguna otra cuestión que pudiéramos revisar. Algún ejemplo con una flecha. Déjame ver si debe de haber otro problemita por aquí. Vamos a ver acá. Semana 3. Miren, por ejemplo, aquí, ahorita lo que comentaba. En el problema ejemplo 624 del día 14. Esa es lo que les explicaba ahorita un poquito, ¿no? Les dice, repite el problema 620 con un esfuerzo de torsión alternante de 15 kilo P6. Nos está diciendo que es alternante, entonces nos dice que pasa de una torsión positiva a una torsión negativa en la misma magnitud. Entonces quiere decir que tau A vale 15 kilo P6. Pero como es alternante de que paso positivo a negativo, entonces mi esfuerzo torsionante medio vale 0. ¿Sí? Luego tenemos aquí, y dice, y un esfuerzo de flexión constante de 15 kilo P6, quiere decir que mi esfuerzo medio es de 15 kilo P6, pero no tengo una amplitud porque se mantiene constante. Entonces, estos son ceros, no tenemos cargas axiales, y aquí sí, como tenemos tanto torsión como flexión, entonces vamos a obtener los esfuerzos de von Mises. No hay torsión, entonces esto vale 0 y esto vale 0. ¿Sí? Y nada más me quedaría, perdón, aquí sí hay torsión, aquí no hay cargas axiales, entonces las cargas axiales se eliminan. En la primera tenemos que la amplitud vale 0, entonces también la flexión vale 0 y me queda nada más la torsión. Del esfuerzo medio, pues aquí no tengo torsión, aquí está, este vale 0, no tengo carga axial y entonces nada más me queda el esfuerzo medio. Como esto al cuadrado le saco raíz, pues por eso me queda igual. ¿Sí? Pero acá, por ejemplo, la raíz de 3 veces la amplitud de la torsión. Entonces, por eso aquí tengo un incremento
en la amplitud del esfuerzo. Y lo que les decía, que los esfuerzos de von Mises son esfuerzos normales. Por eso aparece como sigma A y sigma M. A la hora de sacar los factores de seguridad, por ejemplo aquí contra la fluencia, usamos el criterio de Langer y usamos SY porque estamos usando sigmas, que son esfuerzos normales. Y ya obtenemos el valor de NY. Y cuando estamos usando aquí Goodman, igual observen que aquí tenemos el límite de resistencia a la fatiga y la resistencia última a la tensión. ¿Sí? Si tuviéramos taus, entonces aquí sería SSE y aquí sería SSU. Eso era un poquito de lo que habíamos visto ahorita, pero de que ando buscando uno de... A ver si en este... Uno donde veamos... O sea, no. Una flecha. Aquí, por ejemplo. Aquí, en este caso, lo importante es ver, dónde están aplicadas las cargas. Ustedes pueden ver que tenemos dos reacciones, una aquí y otra acá, ¿sí? Pero aparte tenemos las cargas que se están aplicando. Y luego tenemos cambios de sección. Aquí tengo un cambio de sección, aquí tengo otro cambio de sección, aquí tengo otro cambio de sección, aquí tengo otro cambio de sección. Y si tuviera una ranura, pues entonces ahí sería otro punto que tendría que analizar. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es sacar esos momentos flectores y esas fuerzas cortantes. Aquí hizo el diagrama de fuerzas cortantes y los momentos flectores, pero observen cómo se va, déjenme ver aquí, porque donde está aquí está la flecha, aquí están los momentos cortantes, las fuerzas cortantes y aquí los momentos flectores, y ustedes pueden ver que aquí aparece 0 es donde está aplicada la carga A, 1 es donde tengo la primera cambio de sección, 2 es donde tengo aplicada esta carga, 3 es donde tengo el otro cambio de sección, 4 donde está aplicada la carga, 5 el siguiente cambio de sección, 6 otro cambio de sección y 7 donde está aplicada la carga. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? En cada uno de esos puntos encontramos el momento flector. Dependiendo de dónde estemos analizando, es donde vamos a tomar el momento de ese punto. ¿Sí? Es el que utilizamos como MC sobre I. Que estoy analizando el punto 4, pues mi momento flector debe ser 1536. C, pues es el diámetro entre 2 de este punto, entonces 45 milímetros entre 2. La I, pues va a utilizar pi de cuarta sobre 64, es el diámetro de esta sección. Que voy a analizar el punto de cambio de sección aquí, que es el punto 5. Entonces el momento flector va a ser 672. El diámetro, pues va a ser el diámetro de 42 milímetros entre 2. Bueno, la C es 42 entre 2 y la D pi de cuarta sobre 64. Si ustedes se fijan, en la fórmula siempre se utiliza D minúscula, lo cual quiere decir que entre estos dos diámetros, esta es la D minúscula. Supongo que no deberían de tener problemas para sacar este diagrama, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí? Pues creo que es básicamente donde yo he visto que ha habido problemas en determinar este momento. Pero pues ya. Profe, una última duda. Ajá. En el problema 610 tenía Sí. duda de... Es una torsión, entonces se supone que todo se va a cambiar como en términos de la torsión. Ajá, en Y este caso va a estar tau, va a estar tau. Uh-huh. Ajá, entonces SUT se cambia por SSU. Así es. Pero en una parte, cuando se calcula KA para sacar el SE,
se usa otra vez el SUT. Porque Entonces, si tú te fijas, la fórmula para determinar la Ka es A por SUT a la B, y eso tiene que ver con la resistencia del material. Tu factor de torsión lo tienes en el factor Kc. ok. Ahí es donde tú estás afectando por el tipo de carga. Ok. Sí, esa también es una duda que suele surgir, porque dices, bueno, si estoy pasando todos mis factores a torsión, ¿por qué en K me mantengo con la resistencia última a la tensión del material? Bueno, porque tú ahí no estás, no es es el acabado del material el que está en función de la resistencia última. Realmente tu factor de carga, que es Kc, es el que te está diciendo o te está afectando la torsión. Ok. Gracias, profe. De nada. ¿Algo más? De todas maneras, si les surge alguna duda en el transcurso de la tarde, me la pueden mandar al WhatsApp, ¿sí? Para que tratar de resolvérselas a todos al mismo tiempo. Sí, profe, gracias. Gracias. Bueno, pues entonces que tengan buena tarde y nos vemos mañana en el examen. Vale, profe, gracias. De nada, Gracias. contrario. Gracias. Gracias, profe, nos vemos. Que estén bien.